Mañana y vamos a entrar al mensaje. Voy a hablarles de 5 doctrinas esenciales que es necesario creerlas para salvación. 5 doctrinas que son esenciales para la salvación y las voy a nombrar. Voy a predicar solamente de una, voy a hablar solamente de una, pero voy a nombrar las 5. La divinidad o deidad de Jesucristo. Jesucristo, Él es Dios, hermanos. Los testigos de Jehová niegan esta doctrina y desafortunadamente muchas personas niegan que Jesucristo es Dios, pero Él es Dios, hermanos. La palabra de Dios nos enseña y vamos a verlo a través de las Escrituras. La segunda doctrina, hermanos, la salvación es únicamente por gracia. No se puede ser salvo, hermanos, si no creemos que Jesucristo es Dios. No se puede ser salvo si no creemos que la salvación es por gracia. Si añadimos otras cosas a la salvación, pues entonces en vano Cristo murió por nosotros. Resulta vana la cruz de Cristo. La tercera es la resurrección de Jesucristo. Él resucitó con su cuerpo físico, pero glorificado. La cuarta es, solo hay un evangelio y hay una maldición para aquellos que predican diferente evangelio. Solamente hay un evangelio y es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como lo enseñaron, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo y tal como lo enseñaron los apóstoles. Hay un solo Dios verdadero, fuera de ahí es idolatría. Solamente hay un Dios verdadero. Hermanos, estas doctrinas son esenciales y es necesario creerlas para salvación. Qué bueno sería, hermanos, que tomara nota de estas doctrinas porque es bueno meditar en ellas, escudriñarlas, verlas a través de la palabra de Dios. Jesús es Dios, esto no es una mentira, eso es una realidad, las Escrituras nos lo enseñan, Él es Dios. La salvación no es por obras, es por gracia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó con un cuerpo físico, pero glorificado. Y hay una maldición, hermanos, para los que predican un evangelio diferente. Por lo tanto, es necesario y es importante conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios verdadero, fuera de ahí ya es idolatría. Ahora, estas doctrinas, hermanos, muchos grupos religiosos, supuestos cristianos, niegan una o más de una de ellas. Si no niegan, al menos una, y a veces más de una. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como ejemplo, nada más pongo a estas personas que son supuestos testigos de Jehová, porque no son testigos de Jehová. Si fueran verdaderamente testigos de Jehová, enseñarían la palabra tal y como está en la palabra de Dios, la Biblia. Niegan que la salvación es únicamente por gracia. Según ellos, para ser salvos tienen que andar tocando puertas, predicando. Y a veces, hermanos, algunos evangélicos llegan a caer en ese error. Es verdad que Dios nos ha dejado el ministerio de la predicación, de evangelización, ir y hacer discípulos, pero no es parte de la salvación. Somos salvos por gracia y nada más por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, ellos predican otro evangelio. Ahí, por lo pronto, ahí ellos niegan tres de las doctrinas esenciales para salvación. ¿Qué nos da a entender eso? Que están perdidos, están bien perdidos. Ahora, si una persona dice, escuche bien lo que voy a decir, si una persona dice ser cristiana y no cree alguna de esas doctrinas y en su corazón no admite corrección, y digo en su corazón, porque la persona puede decir, sí, está bien, yo creo, ¿verdad? Está bien, pero si en su corazón, acá en lo íntimo de su persona, no admite corrección, no es salvo y su religión es vana. No importa qué denominación sea, no importando la denominación que sea, si la persona no admite corrección en cuanto a la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la persona no puede ser salva. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, por favor. Vamos a Hebreos, primeramente. Vamos a ver algo bien importante aquí.
Hebreos capítulo 1, cuando todos lo tengamos, me dan un amén, por favor. Amén, hermano. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, estamos delante de su presencia, Señor, y queremos, Padre, hacer su voluntad. Queremos que usted sea quien nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que hable, que yo solamente sea un instrumento, que su palabra sea la que tenga, Señor, la preeminencia aquí en este lugar y en cada corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, bendiga esta congregación, bendiga a las hermanas que están abajo al cuidado de los niños y bendiga, Señor, a cada hermano y hermana y niño, joven, adolescente que está aquí arriba, Señor. Bendiga, Señor, la predicación y gracias, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, si lo tenemos, hermanos. Amén. Amén. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué podemos ver, hermanos, aquí en esta escritura? A través de lo que leemos, que Jesucristo es Dios, hermanos. Él es Dios. Entendemos que Dios se manifestó en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es Dios el Hijo, Dios Hijo. Ahora vamos a Romanos, hermanos, por favor, en Romanos capítulo 9. Y leemos los versículos del 1 al 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, verdad digo en Cristo. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Versículo 1. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a ver, hermanos, una de las 5 doctrinas esenciales de la fe cristiana. Primero vamos a ver la divinidad o la deidad de Jesucristo, la cual muchos grupos religiosos niegan a creerlo. Los judíos lo niegan. Los judíos, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. También los supuestos testigos de Jehová, ellos niegan la deidad de Jesucristo. Ellos niegan que Jesucristo es Dios. Los judíos, los testigos de Jehová y otras denominaciones o sectas religiosas, supuestas denominaciones cristianas, pero si no niegan una, niegan otra. Y hermanos, con una sola doctrina de estas que se niegue, la persona no puede ser salva. Tenemos que creer en nuestro corazón, hermanos, que Jesús es Dios, que la salvación es por gracia 100%, que Él resucitó en cuerpo físico, glorificado, que Él está vivo, que se sentó en el trono de Dios en las alturas, y que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. Una ocasión, hermanos, una persona me decía, y es pastor, me dijo, usted y yo creemos un poco diferente. Le digo, ¿usted no cree la Biblia? Y dice, no, sí, hermano. Le digo, entonces, ¿por qué vamos a creer diferente? Yo le creo a la palabra de Dios, yo creo en la Biblia. Dice, es que hay unas diferencias, es que a mí me enseñaron diferente. Digo, pues no se trata de cómo lo hayan enseñado. Nosotros personalmente tenemos que escudriñar las Escrituras y creer lo que la palabra de Dios dice. Y si en algo estoy equivocado, yo acepto, hermanos, que con la palabra de Dios me digan, hermano, usted está equivocado en esto. Pero que sea la palabra de Dios, porque esta es la máxima autoridad que tenemos sobre la tierra, hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad, y la verdad es la palabra de Dios. No tenemos otra verdad sobre la tierra, hermanos. Es Dios, su palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que si en algo estamos fallando, estamos equivocados y alguien nos puede ayudar, debemos de ser humildes y reconocer que estamos equivocados en nuestro corazón, admitir corrección de alguien que tenga un mejor conocimiento de la Escritura, que tenga un mejor entendimiento de la Escritura, pero que sea con la palabra de Dios, no porque así me enseñaron, no por filosofías, no por ideas humanas, no, la palabra de Dios, hermanos. No tenemos otra cosa. Ahí en Romanos, en el capítulo 9 que leímos, en el verso 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Él es Dios. Las sectas religiosas niegan que Jesucristo es Dios. Y hermanos, no pueden ser salvos. Serán muy religiosos, podrán ser muy religiosos, muy entregados a su secta religiosa, a su religión, pero no son salvos. Pierden el tiempo. Están perdiendo su tiempo. En primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese Dios que fue manifestado en carne? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿En qué carne se manifestó? En el cuerpo de Cristo. En esa carne que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo, hermanos. En 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios, hermanos. Ahora vamos a comparar unos pasajes de Apocalipsis con el Antiguo Testamento. Vamos a ver algo bien importante, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 17 y 18 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 17 y 18. El apóstol Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿A los pies de quién? De Cristo. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Por qué
Vive porque resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Cuándo murió? Cuando le clavaron en la cruz, cuando derramó su sangre preciosa por nosotros, para nuestra salvación. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él es el único que nos puede librar del infierno. Amén. No hay otra manera. No hay religión que los pueda salvar. No hay ninguna religión, ningún papa, ningún pastor, ningún ser humano que nos pueda librar del infierno. Solo Jesucristo, hermanos. Amén. Bendito sea el nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Isaías, hermano. Note usted, antes de ir a Isaías, note usted algo aquí. En el versículo 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, ¿por qué dice el Señor, no temas, yo soy el primero y el último? Porque está diciendo, yo soy el mismo, yo soy el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Isaías, hermanos, por favor. En el capítulo 44, versículo 6. Dice la palabra de Dios, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero o el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿cuál es el Dios al cual menciona el apóstol Pablo en Romanos? El cual el apóstol Pablo menciona en Tito. Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, Jesucristo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Amén. Es el mismo. Una ocasión, hermanos, yo estaba recién convertido y estaba leyendo un libro de teología yo le pregunté a un pastor, le dije, hermano pastor, le dije, mire, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Tenga cuidado, hermano, lo que anda leyendo. Y yo, pues me dio temor, ¿verdad? Porque pues uno no quiere aprender algo torcido. Pero me dijo que tuviera cuidado, porque hay muchos, y es cierto, hay muchos engañadores que escriben libros y lo sacan a uno del camino de la verdad. Pero yo creo que él estaba confundido en cuanto a eso. Porque me dijo, tenga cuidado, hermano, no lo que está leyendo, porque mi punto era, o mi duda, mi pregunta era, él está diciendo que Jesucristo, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y hermanos, y hay pruebas bíblicas. Acabamos de leer una prueba de que el mismo Señor Jesucristo dice en Apocalipsis que Él es el primero y el último. Jehová dice, yo soy el primero y el último. Y Jehová dice, no hay Dios fuera de mí, no hay otro Dios. Amén. Y es cierto, no hay otro Dios, creemos en ese mismo Dios. Y me dice este hermano, tenga cuidado. Y pues sí, tuve cuidado. Escudriñé las Escrituras, me puse a escudriñar más y llegué a la conclusión de que es así, hermanos. Jesucristo es Dios. Amén. Y si no creemos que Jesucristo es Dios, que el todopoderoso Dios se encarnó en Jesucristo, pues entonces no podemos ser salvos. Es una doctrina esencial. Amén. Jesucristo es Dios, hermanos. La palabra de Dios dice en Isaías, no lo busque, pero yo se lo leo, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿A cuál Virgen se refiere? A la Virgen María. Desafortunadamente, personas pues adoran a María, pero María fue un vaso escogido por Dios para que el Dios Todopoderoso, hermanos, se encarnara, naciera a través de ese vientre y viniera a este mundo. Creció,
predicó y después murió en esa cruz. Derramó su preciosa sangre para que tú y yo seamos salvos al creer en ese sacrificio precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero hay que creer también de que Él resucitó, Amén. que no quedó en la tumba, que Él está vivo, que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, que Él es el Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios también ahí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios tomó un cuerpo de carne desde su concepción en el vientre de María. Amén. Qué maravilloso. Hermanos, las personas a veces, los religiosos, religiones, sectas, como no lo pueden entender, pues lo desechan. Solamente hay que creerlo. Hermanos, no podemos entender todos los misterios de Dios. Amén. Hay cosas en la Biblia que no las entendemos y no las vamos a entender hasta que estemos allá con el Señor, y a veces para nosotros pueden parecer errores, contradicciones, pero no nos vamos a entender todo mientras estemos en este cuerpo de carne, porque nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Amén. Solamente hay que creerle al Señor y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hermanos. Así es. Vamos a Mateo, hermanos, por favor, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. En el versículo 18, ahí nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él Espíritu Santo. O sea, ella concibió del Espíritu Santo siendo virgen. Ella era una virgen. ¿Se acuerda lo que les leí en Isaías 7:14? Dice la palabra de Dios, he aquí que la virgen concebirá del Espíritu Santo, que no lo dice en Isaías, pero su nombre va a ser Emmanuel y quiere decir Dios con nosotros. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre fue dado por Dios Jesús. El nombre de Emmanuel, lo que quiere decir, hermanos, es que Dios estuvo en esta tierra, habitó en esta tierra, en ese cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Murió, resucitó con su cuerpo glorificado, ascendió a los cielos con ese cuerpo glorificado. Dice también en Lucas, por favor, hermanos, en Lucas, en el capítulo 1, el versículo 26, tenemos hasta el 35, dice la palabra de Dios, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella
cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, era virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vamos, hermanos, por favor, a Primera de Juan. En el capítulo 4. Y leemos versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios aquí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, si una persona no cree que Jesucristo es Dios, es un espíritu de anticristo. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan, no lo busque, pero dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, dice la palabra de Dios, que fue hecho carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesucristo, hermanos, era el Verbo, estaba con Dios, tomó cuerpo de carne y habitó entre el pueblo de Dios, amén, entre el pueblo de Israel. Predicó el Evangelio, vivió ahí, en esas tierras, anduvo por esas calles polvorientas. Amén. Dios encarnado, hermanos. El pueblo de Israel no le conoció, lo rechazaron, blasfemaron contra él, y luego lo apresaron, lo golpearon, lo crucificaron, y él estuvo dispuesto a morir por amor a nosotros, derramar su sangre. Y a eso vino él. Y él sabía lo que le iba a pasar. Él ya sabía. Fue llevado a esa cruz, derramó su sangre, y cuando murió, cuando estaba a punto de morir, dijo: consumado es. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si alguien, hermanos, viene con una doctrina diferente, dice: no lo recibáis en casa. Amén. Dice: amado, no creáis a todo espíritu. O sea, hermanos, tenemos que probarnos a nosotros mismos. ¿Realmente creemos en estas cosas, hermanos? Amén. Porque si no creemos en estas cosas, hermanos, estamos lejos de la salvación. Amén. Necesario que creamos que Jesucristo es Dios. Y dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu. El espíritu puede ser un espíritu demoníaco. El espíritu puede ser el espíritu personal. Es necesario que creamos con el corazón y que lo confesemos con nuestra boca. Ahora, no es de labios, no es creer de labios y confesar de labios, es creerlo con el corazón. Yo creo que cada uno de nosotros podemos saber si realmente lo creemos o no lo creemos. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento se está diciendo: si tú no crees, se está diciendo: tú no crees. Ajá. Tú no crees. Amén.
Porque Dios es justo, porque Dios nos ama y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú no crees, el Espíritu Santo te está revelando en este momento, te está diciendo, tú no crees, arrepiéntete. Necesitas creer. Dice en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos lleva a esa convicción, a creerlo. Desde el momento que escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos. Nosotros creemos a ciegas con todo nuestro corazón. Amén. Todo lo que la Escritura dice. Amén. Lo que la Escritura dice, no lo que los religiosos dicen. Muchas personas, hermanos, desafortunadamente se dejan llevar por todo lo que el hombre dice. Cualquier cosa que el hombre dice. Yo prefiero, hermanos, si el hombre lo dice, debe de estar escrito en la palabra de Dios. Amén. Debe de estar confirmado con la Escritura. Si el hombre lo dice, amén, si está confirmado en la Escritura. Si la Escritura no lo confirma, no, amén. Amén. Sorry, pero no lo creo. Amén. Enséñame con la palabra de Dios. Te enseño con la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, no pocos, falsos profetas, falsos profesantes han salido por el mundo. Y luego dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto podemos saber si el Espíritu que mora en la persona es de Dios o no es de Dios. Todo espíritu que cree, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es Dios, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ustedes saben, hermanos, que los testigos de Jehová le hacen un cambio a la Biblia. Bueno, muchos cambios, ¿verdad? Muchos, pero uno de los que más me llama la atención es ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, donde dice que aquel verbo fue hecho carne. No, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios y con D minúscula. Ellos le quitan la palabra Dios con D mayúscula y le ponen un Dios con D minúscula. Y para mencionar a Satanás, la Biblia lo menciona como Dios con D minúscula. Entonces lo ponen a la altura del diablo, de Satanás. Como que él es, bueno. Pero eso es, y por supuesto, hermano, la Biblia que ellos usan está más torcida y más dañada que lo que sea. Es más, no es Biblia, no es ni siquiera Biblia, no es la palabra de Dios. Está mutilada. En Éxodo 3:14, no lo busque, Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el Señor Jesucristo les dijo a los israelitas, en Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer que Jesucristo, Él es el mismo Dios, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Que tomó cuerpo de carne y vino a salvarnos. Jesucristo es la persona correcta donde debe descansar nuestra fe. Amén. Ahí debemos de descansar, de tener esa confianza en Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está aquí, hermano, porque Él lo prometió. El Señor Jesucristo, hermano, vuelvo y repito, le dijo a los judíos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si la persona no cree que Jesucristo es Dios y muere en esa condición, se va al infierno. Muere en sus pecados y se va al infierno. ¿Se escuchó, hermanos? Amén. Jesucristo es la persona correcta. Vamos a Colosenses, por favor, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo
capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que Él es Dios. Amén. Habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Estamos completos con Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos religión. No necesitamos denominación. Si tienes a Cristo en tu corazón, aunque no tengas denominación. Amén. Hay personas, hermanos, que se enorgullecen tanto de su denominación. Digo yo, pobrecitos, ¿verdad? Otras personas, hermanos, se enorgullecen tanto de su líder, de su pastor o de su líder, de su mentor. Hermanos, Cristo es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Solo Él, hermanos, solo Él. El apóstol Pablo dice también en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y termino, hermanos, por favor, en segunda de Juan. Segunda de Juan. Si alguien predica diferente evangelio, sea maldito, sea anatema. Hay una maldición si decimos que Jesucristo no es Dios. Andamos predicando un evangelio diferente. Versículo 9. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Vamos a orar, hermanos. Espero que hayamos escuchado el mensaje, que lo hayamos entendido, que lo atesoremos en nuestro corazón. Padre, estamos en su presencia, Señor. Gracias, Señor, porque usted prometió que estaría aquí, donde haya 2 o 3 congregados en su nombre. Y a usted le damos la honra, la gloria, le damos las gracias por su palabra, damos las gracias por su presencia, damos las gracias por su salvación. Muchas gracias por su cuidado que ha tenido de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga.